Hay una frase que detesto, que me sienta muy mal cada vez que la escucho. Me enerva, me hierve la sangre. No sé de dónde sacas el tiempo para ver tantas series. Buf, buf y buf. Es el nuevo yo no veo la televisión. Es el mismo tonito de superioridad intelectual y de desprecio snob. Son los mismos que antes te decían: no, yo solo tengo Facebook para mantener el contacto con los amigos de Erasmus o con los del máster. Porque sonaba más sofisticado y social. Tengo Facebook porque la sociedad me lo exige, porque me necesitan ahí. Perdóneme usted, pensaba que se había hecho de esta red social para lo que lo hacemos los demás: cotillear, mantenernos mínimamente mal informados e intentar no sentirnos tan solos. Pues ahora ocurre algo parecido con las series. Como se han hecho más populares, como las estrellas de cine ahora sí quieren trabajar en televisión, no como antes, que era como un cementerio de elefantes. Como ahora son populares, ahora llegan algunos y desprecian las series porque lo consideran un entretenimiento de masas, vulgar, del pueblo. Ya no molan las series, ya hay demasiadas. Pues sí, yo no tengo problema en reconocer que veo series y me gustan mucho y trato de estar al día. Me parece un producto de consumo y de cultura tan respetable como leer, ir a museos, hacer maquetas de aviones o ir a festivales. Y pocas cosas me gustan más que cancelar todos los planes posibles un viernes con alguna excusa improvisada, quedar mal con mis seres queridos, cenar algo y ver el último lanzamiento de Netflix, de algo que me guste, de una serie, de un monólogo, de un documental. ¿Me hace esto ser una mala persona? Probablemente. ¿Me siento mal? Ni por un segundo. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Y como me gusta mucho hablar de series y es un tema que me interesa, he invitado hoy al Hotel Jorge Juan a dos personas que saben mucho de esto. Por un lado tengo a Diego Ábalos, que es el vicepresidente de contenido original de Netflix para España y Latinoamérica. Y por otro lado tengo a Manolo Caro, que es el creador de una serie que tuvo un bombazo con su primera temporada en España y Latinoamérica, que es La Casa de las Flores. Y con ellos dos voy a un poco que me lleven de la mano por todo ese proceso, ¿no?, de llevar una serie a nuestras pantallas. Cómo es el proceso creativo detrás de lo que no vemos. Como también, pues desde la recolección de los ingredientes, por así decirlo, a cómo el chef, el creador, va haciendo elaboraciones más o menos complicadas, más o menos sofisticadas, dependiendo del producto que quiera conseguir, y cómo por el camino una empresa como Netflix les va apoyando y a la vez también van teniendo esos diálogos y apoyándose y desafiándose a la vez para lograr sacar un contenido a la altura, ¿no? Todo esto me interesa muchísimo, así también cómo funciona un poco Netflix, ¿no?, que es una empresa que ha irrumpido en nuestras vidas, ¿no?, en nuestra cotidianidad, y ha cambiado un poco nuestra forma de consumir series y cultura pop. Así que sin más preámbulo, paso a prepararnos un refrescante Seagram's tónica, como a mí me gusta, ¿no? Mucho hielo, cargado de hielo, que no se respire miseria con el hielo, porque es algo que siempre he detestado luego cuando racaneamos con el hielo. Un twist de limón y nada más que eso. A disfrutar. Ya sabéis que nos podéis apoyar, echar una mano, un cable, invitarnos a una copa metafórica, apoyándonos en todas las plataformas que estamos disponibles: Apple, Spotify, Spreaker, iVoox, en redes sociales. Todo eso nos da mucho oxígeno y sobre todo ahora que empieza la negociación con mis amigos de Seagram, mis buenos amigos de Seagram, para intentar negociar la segunda temporada, ¿no?, que haya más invitados, que podamos
traer a más gente al hotel, que abramos más plantas y que sigamos pasándonoslo todos igual de bien como ha sido hasta ahora, que está siendo una experiencia del todo inolvidable. Paso a dar el protagonismo a mis invitados, a Diego y Manolo. ¿Cómo estáis, Diego y Manolo? Increíble, gracias por tenernos aquí. Bien, muy contentos. Os quería preguntar, antes de nada, ¿qué hacen unos chicos como vosotros en un sitio como Netflix? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Porque parece que tenéis un trabajo interesantísimo y me encantaría saber cómo habéis llegado hasta aquí, vuestro recorrido resumido. La manera más rápida de resumir, siempre he tenido una pasión por el contenido, por medios y tecnología, y Netflix es la conexión de esas cosas. Y a través de ver la visión del mundo y hacia dónde iba Netflix, la idea de empezar a hacer series no en inglés, ¿no? Y empezamos con Club de Cuervos y ahora estamos hasta poniendo nuestra base aquí en Madrid con un centro de producción. En Tres Cantos tenéis, En Tres Cantos, y trayendo lo que son historias globales, universales, y conectándolas con el mundo, con creadores como Manolo Caro. Yo estaba borracho en un festival de cine y ahí conocí a Diego Ábalos. En La Divina. En La Divina, sí, en el Festival de Cine de Los Cabos, hace 4 años. 5 años. 5 años. Y nos presentamos y justo me felicitó de que las películas que estaban funcionando, mis películas estaban funcionando en la plataforma y que estaban creando contenido original. Después volé a Los Ángeles a los pocos meses a presentar proyectos y justo ahí nació La Casa de las Flores. Qué maravilla. Y os justo te quería preguntar a ti, Manolo, ¿cómo tú para presentar, digamos, cómo es el proceso creativo, ¿no? ¿Cómo para presentar una serie a una empresón como Netflix con tanta capacidad para hacer cosas? ¿Qué es lo que tú les diste? ¿O cómo...? Bueno, creo que aquí hay dos historias y eso lo sé por otros compañeros. Yo te puedo contar mi lado, que es un poco más afortunado porque recibí la invitación de presentar el proyecto para hacer la tercera serie original de México, por el trabajo que venía haciendo previamente. Tengo compañeros que han llegado, han tocado las puertas de la oficina y han presentado proyectos. Realmente lo que tienes que hacer es hacer un pitch muy breve, ¿no? Sí. No, pero eso es muy, muy interesante, ¿no? Que al final es una idea, una serie, por ejemplo, La Casa de las Flores, que tiene tantas tramas y tantas historias. ¿Cómo haces un pitch que sea suficientemente tentador y que refleje todo lo que tienes tú en tu cabeza? Que se me hace muy complicado pensarlo, muy interesante. En mi caso estuvo muy, muy divertido ese día porque yo sabía que ellos lo que esperaban era que presentara un proyecto que fuera muy afín a No sé si cortarme las venas o dejarme las largas o Amor de mis amores, que eran los proyectos más exitosos que yo tenía en la plataforma en ese entonces. Y llegué con otra cosa completamente diferente. Me acuerdo que se me quedaban viendo así de... ¿Por qué quieres contar esto? Y hablé muy rápido. Dije, yo quiero contar la historia de una familia disfuncional porque nos han hecho entender que todas las familias tienen que ser perfectas y nadie tenemos una familia perfecta. Y es momento de retratarla y la quiero hacer con el humor que he venido presentando en los otros proyectos, con un cast interesante. Ya traía yo la propuesta de elenco y eso ayudó mucho a avanzar muy rápido, ¿no? Sí, la reunión fue fenomenal. Esta un vez poco de sorpresa, la ¿Fue verdad. sobrio o no esta vez a la reunión? Sí, fue a las 9 de la mañana. Y la verdad que lo cuenta exactamente como fue. Estábamos buscando algo o esperando algo como sus dos películas, pero lo que siempre hemos visto en Manolo es alguien que logra un tono muy particular y una estética también. Y lo que queríamos es darle esa libertad de crear esas ideas, y cuando nos presentó y nos explicó por qué quería hacerlo, fue súper claro y nos convenció en ese momento. No solo eso, pero con un gran equipo de producción que tiene Manolo detrás, Rafa, Majo, Mariana, que venía avalado de esa manera el proyecto. Y para nosotros era darle algo que no se había visto en México. Cómo conectábamos el tono de Manolo con un poco un culebrón, pero una manera nueva de contarlo, perdón, y algo muy mexicano,
que son las familias y sí esto que tratamos a veces de aparentar, que todo hacia afuera está perfecto y adentro hay un caos total del que se habla, no se habla, se miente, y es algo que se puede conectar no solo en México, pero globalmente. Y es algo que hemos visto con Casa de las Flores, cómo ha sido recibido por toda Latinoamérica, Estados Unidos, España, etcétera, que las familias son iguales en todas partes del mundo. No, en España además fue un bombazo bastante inesperado la primera temporada, o sea, porque eso me encanta de Netflix, que a veces caen las cosas que no lo has oído que iba a llegar y de repente empiezas a notarlo en la conversación y pum pum el ruido de la casa de las Flores. Yo justo os quería preguntar también, cuando yo veo algún contenido original de Netflix de lo que hacéis, siempre pienso y digo, joder, qué difícil debe ser o qué miedo debe dar al creador en este caso un poco el vértigo de decir, es que esto no lo va a ver solo la gente más local, sino que va a todo el mundo. Y evitas caer en localismos o en cosas, referencias muy de tu círculo, digamos, o tu zona, o al revés. Eso la gente incluso lo digiere a su manera y tal. Porque también lo pienso con otras cosas que habéis hecho, como La Casa de Papel, que no evita cosas muy españolas. Y es curioso eso. No, justo yo creo que es al contrario. Si yo pudiera dar 2 consejos, y siempre lo digo, no muchas veces en público porque queda poco tiempo para hablar en público o cuando te invitan a hablar de cómo llegué a Netflix, es la primera, presentar proyectos que no estén en la plataforma, ¿no? Que le des la vuelta y que traigas algo nuevo. Y la segunda, justo lo que tú hablas, hacer proyectos que vayan de lo particular a lo universal. Antes teníamos este pensamiento de tengo que hacer algo grande o anglosajón para que llegue a todo el mundo y con un elenco intentando traer una estrella internacional. Y ahora yo creo, en mi propia experiencia y en la de compañeros como Alex Pina y otros creadores, si hablas de algo muy particular y se vuelve muy de nicho, es mucho más posible que explote globalmente, porque la gente se interesa en estos microuniversos, ¿no? La Casa de las Flores ocurre en una colonia muy particular de la Ciudad de México, en un esquema de familia tradicional de las Lomas de Chapultepec, que es muy diferente a una familia de la colonia Roma o de provincia en Guadalajara, en Monterrey. Y eso hace que la gente todavía lo sienta más cercano porque no quieres abarcar mucho, sino que lo vuelves muy específico. No, es interesantísimo lo que dices y además es aplicable a todo, ¿no? No quieras replicar lo que ya ha tenido éxito, ¿no? No quieras volver a hacer algo que ya existe y querer volver a dar el pelotazo porque llegas tarde a la fiesta, y no hay nada peor que llegar tarde a la fiesta. Y luego eso, lo de no rehuyas de lo cercano y por querer acaparar a todo, ¿no? Que es más, eso asusta más, ¿no? Que al final le quitas personalidad. Si quieres hacer algo tú, un culebrón o algo con un toque como el de La Casa de las Flores, pero que llegue a todo el mundo y con un actor de cada país, al final es un producto sin gracia, ¿no? Sí, muy seguido vienen creadores y dicen, y por estas razones va a viajar, y buscan la manera de que viaje. Y yo siempre en la plática les digo, pero no hablemos de por qué va a viajar, hablemos por qué va a funcionar en ese país. Y luego y después una plataforma como las nuestras va a ir encontrando la gente que esta serie en particular tiene afinidades para una persona en específico, ¿no? Que fue lo que sucedió con Casa de las Flores. Después veías a gente aquí en España hablando como Paulina. Bueno, es que yo, vamos, ojalá tuviera a Paulina de voz de Siri o algo así, o en mi navegador, o es que no puedo parar de escucharla, me fascina. Esa cadencia al hablar, si la veo, ¿no? Cómo golpea es una cosa increíble. Y además eso es lo que dices tú, que es una cosa única de esa serie y que es... Y es única en México, porque conocemos tanto Manolo como yo gente que habla así en México. Entonces es una reflexión. De cierta manera se arriesgó Manolo y se arriesgó Cecilia en hacer algo así, que podría haber salido increíblemente bien como lo fue, pero también podría haber sido un fracaso que nadie conectara con eso. Pero es un ejemplo perfecto de cómo nos vamos
algo tan micro y tan local que después se convierte en algo realmente universal. Sí, porque yo creo que luego tú lo traduces, ¿no? Esa personalidad que se desprende de Paulina, tú haces como una traducción a tu mundo, ¿no? Particular. Y habrá siempre una Paulina en España, habrá una Paulina semejante en Rusia y habrá otra Paulina en Italia. Y entonces es curioso cómo esa traducción que haces tú de qué es la esencia y no la superficie, simplemente el parecido. Yo también os quería preguntar, que así como una pregunta cruzada, ¿qué busca, por ejemplo, Netflix en un creador y qué busca un creador en Netflix? Porque, por ejemplo, el otro día estaba en una charla de Daniel Sánchez Arévalo, que también estrena una película en Netflix dentro de nada, y también me gustó mucho cómo habló de Netflix sobre el proceso creativo, ¿no? De cómo la libertad que les dais a la gente que cuenta historias y cómo estáis buscando a gente que cuente historias, y que es algo bastante... Él hablaba como que de repente habían abierto las ventanas del salón y como todo mucho más agradable, y que les habíais dado muchas facilidades para poder grabar en exteriores y todo eso. Entonces me parece muy interesante esta simbiosis entre Netflix y creadores Netflix. Entonces, ¿qué buscáis vosotros en ellos y vosotros qué buscáis en Netflix? De nuestro lado siempre empezamos con la pasión. Una de las cosas que siempre pregunto es, ¿pero realmente esto es lo que quieres contar? Que no es tontería esa pregunta, ¿eh? No, pero ¿cuál es esa historia que has querido contar que no has podido? Ya sea porque no había la posibilidad, porque te frenabas, porque habían criterios. Muy seguido me llegan correos de decir, ¿nos pueden decir qué están buscando específicamente, qué género? Y no es la manera que pensamos nosotros, pensamos del otro. Es cuando nos sentamos con alguien, preguntamos, ¿qué es lo que quieres contar? Un ejemplo de esto es Pau Freixas. Tenemos Días de Navidad que sale a finales de este año y justo nos sentamos hace poco y me presentó 3 ideas y le dije, Pau, las 3 están geniales, pero si le vas a dedicar un año de tu vida, ¿cuál es la que quieres contar? Claro. ¿Cuál es la que te mueve? Entonces la pasión es lo primero, después es una voz. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es esa estética que quiere llevar? Y quién es alguien que realmente quiere aprovechar la libertad que damos, que va a sentirse apoyado y empujado y también está dispuesto a llevarse a los límites de su propia creatividad y de su propia mente hacia donde ha llevado los proyectos, ¿no? Nuestro trabajo es ayudar a cada creador a contar la mejor versión de su historia y darles ese campo de cierta manera donde puedan trabajar sin límites. Obviamente siempre hay límite de tiempo y presupuesto, pero dentro de ese marco, ¿cómo podemos empujarlos? ¿Cómo podemos llevarlos a que se sientan a veces incómodos porque es algo muy nuevo? Claro. Entonces son las cosas realmente que buscamos y siempre empezamos con la pasión, después la historia y después ya vemos el qué y cómo lo vamos contando. Yo por mi lado ha ido cambiando. Yo cuando llegué a Netflix era lo importante y la oportunidad, ¿no? De llegar a una compañía como pues la compañía número 1 de contenidos hoy en día. Entonces eso era lo que más me motivaba, ¿no? Decía, me están invitando a crear contenido en el lugar donde todo el mundo está soñando trabajar. Ahora ha cambiado. Ahora, después de trabajar con ellos, no, la verdad que lo digo sin ningún reparo. Yo me he sentido completamente libre, que supongo que fue lo que te contó Daniel. Me he sentido muy, muy bien arropado, o sea, porque también en la libertad hay mucho diálogo, pero desde el lado de los consejos, ¿sabes? De que sí, a veces nos sentamos y en verdad quieres hacer esto, en verdad quieres que esta escena se vea así. Y cuestionarme, y eso yo creo que me ha ayudado a ser un mejor creador, a ser un mejor director, a ser un mejor contador de historias. Entonces hemos hecho muy buen equipo. La verdad nunca hemos tenido una diferencia en donde yo diga, me ganaron una batalla o algo así. No, que mucha gente lo cree, ¿eh? A mí mucha gente me pregunta, ¿cuánto tuviste que ceder? Y yo, pues no. Si cedí fue porque en el momento en el que lo platicábamos o cuestionamos si, por ejemplo, en la primera temporada yo estaba muy nervioso de que una escena era un poco fuerte, el humor negro que me caracteriza se había llevado a un límite en donde tenía que ver un niño, y ellos me cuestionaron y me dijeron, ¿realmente el día de mañana cómo lo verías esta escena? Y dije, claro, el día de mañana si yo tengo un hijo no sé si quiero que vea esta escena, ¿sabes?
y decidí modificarla. Ni siquiera fue un consejo de censura, sino fue una recomendación de cuestiónate qué es lo que estás haciendo, y ahí tomé esa decisión. Un poco como manejamos estas cosas en edición, a veces tenemos visiones diferentes, pero es, a ver, pruébalo. Igual y no funciona, pero hay que probarlo y después vemos si todavía quieres hacerlo así, sigue adelante, pero intenta. Y son pláticas así. Pero aparte es muy chistoso eso, qué chistoso que lo recuerdas, porque en el pruébalo, tú como creador dices, obviamente, ¿no? Cuando se van los jefes, le dices al equipo de... le dices al equipo aquí de... el jefe es Manolo, dejemos eso claro. Les voy a decir que lo probé y que no funcionó. Y después dices, no, bueno, hay que probarlo. Sí. Y después te das cuenta que sí. Yo, bueno, eso fue hace 3 años que empezamos con la Casa de las Flores. Me daba hasta coraje de que decía, ay, lo probé y sí funcionaba mejor como lo están diciendo. Entonces empiezas a hacer una colaboración. Yo creo que el proceso de Netflix con los creadores es un trabajo en equipo. Me recuerda un poco a al trabajo de un escritor con un editor. O sea, que también pues no todo te va a dar la razón, y en ese un poco, entre comillas, tira y afloja, o sugerencias o recomendaciones o tal, a veces salen cosas. A mí también, mi editora para mi libro me quitó palabras, tacos y tal, y luego suena mucho mejor cuando lo lees y dices, a lo mejor parece, no, o sea, se puede interpretar como censura, pero no lo es, sino que es, oye, lo que ha dicho Manolo, tú dentro de unos años te sentirías orgulloso de esto, y a lo mejor pues dices, mira, pues luego ha quedado bien a la larga, y es muy interesante eso que contáis. Claro, y de nuestro lado también fue lo que dice Manolo. Lo lógico hubiera sido haber empezado con una película, porque Manolo no había hecho series hasta entonces y la decisión fue diferente. No estábamos haciendo películas originales en ese momento, y creo que fue una apuesta de ambos lados y confiar. Es una relación, y es una relación a largo plazo, entonces tienes que crear esos vínculos de confianza desde el principio para cuando tengas esos momentos, ya sea de... escuchar y tener que probar algo que al principio eres reticente, o tener pláticas a veces que no son tan divertidas. Puede ser de presupuesto, puede ser de calendarios, puede ser de visiones, pero siempre parte de ese nivel de confiar mutuamente. Y nosotros realmente lo vemos que Manolo está confiando en nosotros para llevar su visión. Como un guionista, creo que el escribir es de las cosas más vulnerables. Estás poniendo tu alma en papel de cierta manera, y es una reflexión de experiencias de tu vida. A mí me parece muy vulnerable y además tremendamente generoso. Es decir, el trabajo de guionista me parece tan bonito, porque en el fondo tú estás volcando todos los pensamientos que tienes y le cedes dices que esto me lo haga alguien que sepa interpretarlo bien y estar a la altura del texto que yo tanto quiero. Y ese gesto me parece muy bonito, el guionista un poco más en la sombra o más apartado, y que el foco esté sobre una persona con carisma, con voz, con interpretación. Eso me parece un acto de generosidad. Y por ejemplo, hemos estado hablando de este lado, ¿no? Del cuestionarnos si lo que queremos ver nos vamos a sentir orgullosos, pero también yo no estaría en Netflix si no supiera que podemos tomar riesgos. Y hemos tomado muchos riesgos juntos. Y también darnos cuenta en las juntas de trabajo que tenemos de decir, este riesgo fue un golazo, en este no salimos tan bien parados. Y de repente cosas increíbles. Ahora en México, está mal que yo lo cuente, pero tal vez no llega a España esta información. La campaña de la segunda temporada de La Casa de las Flores es un fenómeno. Ha sido una campaña que ha cambiado el discurso de un grupo de personas que hablan sobre la ideología de género, que se llama el Frente Nacional el Frente Nacional de la Familia, algo así. Y ellos tienen un hashtag que es no te metas con mi familia. Y nosotros hemos lanzado una campaña que el hashtag es no te metas con mi familia, pero dándole la vuelta a el significado de que la familia ha cambiado, que la sociedad ha cambiado y que ahora hay distintas formas de ver a la familia, y todas merecen respeto y todas merecen una oportunidad de tener visibilidad.
Y eso ha sido de lo más bonito que me ha pasado en mi historia con Netflix, porque no sabes la cantidad de mensajes. O sea, si abro ahorita mi Twitter de agradecimiento de gente que dice, qué bien, un hashtag que era en base a algo retrógrada y hasta un discurso un poco de odio, ahora da gusto abrirlo porque ves a parejas heterosexuales, homosexuales, a niños con su perro diciendo no te metas con mi familia porque todos somos una familia, ¿sabes? Entonces ha sido maravilloso y eso me tiene muy sorprendido. Y es un riesgo porque lo pudimos no haber tomado. Sí, sí, nada más Netflix se ha caracterizado por cierto riesgo, ¿no? A la hora de promocionar su... También aquí en España hubo mucha, no sé si en el resto también, hubo mucha movida, como decimos aquí, con el tema del anuncio de Narcos y Blanca Navidad y todo esto, pero a mí, o sea, siempre mientras haya algo de ingenio detrás y de el twist y el giro irónico, soy muy partidario de tomar ese tipo de riesgos. Además, es peligroso abrir la puerta a los bárbaros de la corrección política a veces, porque esa puerta ya no se puede volver a cerrar cuando la abres. Claro, y los riesgos tienen que ser tomados hacia... Los riesgos tienen que ser tomados hacia un entorno de la serie también. Entonces la campaña entra perfectamente en dos cosas. Uno es la serie en sí, la historia, pero también en Manolo. Manolo toca temas que en México en la televisión nadie se atrevía a tocar. Que nadie se arriesgaba, una televisión llevada por muchos años por una tradición muy diferente. Y Manolo logra hacerlo de esa manera, igual que tomó riesgos en traer a Paco León, a María, y juntar lo que es México y España, aunque ya había trabajado antes en España con Amor de mis amores, logró conectar esas dos cosas y una historia donde orgánicamente, y eso fue un riesgo. Claro. Sí, justo eso, lo que dice Diego, de romper barreras, ¿no? Y no, uno no se enfrenta al trabajo o en el escritorio a provocar, uno se enfrenta a hablar de lo que uno sabe y a intentar llevar un poco del universo que trae en la cabeza. Y yo, bueno, mi cariño con España es evidente y tenía muchísimas ganas de que talento español viajara a México, talento mexicano viajar a España sin saber que íbamos a salir bien parados, ¿sabes? Porque siempre estar viendo un proyecto, en este caso una serie, y escuchar otro acento te puede hasta alejar, ¿no? Puedes decir, ya no voy a pasar de eso. Y en este caso, al contrario, ahora Paco es una estrella en México y ahora Paulina de la Mora, Cecilia Suárez es una estrella caminando aquí en Madrid. Y dices, qué bien que el mundo cada vez se vuelve más pequeño y este tipo de contenido en una plataforma como Netflix te permite que los puentes sean inmediatos. A mí eso, fíjate, me ha gustado, es lo que más diría que me gusta de Netflix, la sensación de que antes no teníamos, de se estrena algo en Estados Unidos o se estrena algo y hay que esperar o hay que verlo de forma medio ilegal porque aquí llega más tarde. A mí eso de que sepa que haya lo que haya en Netflix en Estados Unidos, yo lo voy a poder ver, o casi todo, en plan de automáticamente se va a estrenar y automáticamente, sobre todo el contenido original, ¿no? De va a estar disponible también esté yo donde esté, y eso es algo bastante novedoso en cierta forma. Sí. Completamente, pero no es solo eso, es durante años la ficción y la cultura de entretenimiento había sido dominada por un solo país y un solo idioma. Y nos encontramos ahora en una nueva realidad donde el contenido no tiene que pasar por Hollywood o por Estados Unidos, sino tiene que ser en inglés para que sea un fenómeno global. Casa de las Flores lo es, Élite, Chicas del Cable, obviamente Casa de Papel, y todo eso se debe regresando al punto que hizo Manolo anteriormente, ¿no? Que estamos hablando de cosas muy específicas, no solo de una ciudad en un país, sino de un área. Podría ser Salamanca, pero no es solo Salamanca, vamos a una calle muy específica dentro de Salamanca, ¿no? Entonces son las cosas que me orgullece ser parte de esta transformación y un cambio de paradigma completamente en la ficción, donde ya no es solo un país y una cultura que lo domina, pero todas las historias que tenemos que contar y que se
tenemos un apetito de contar en todos los países del mundo. Se pueden contar y llegar a todas partes gracias a tener en una sola manera una plataforma democrática donde se puede accesar en cualquier país del mundo. Totalmente. Yo te quería preguntar a ti, Manolo, como creador, que me parece muy interesante, es cómo tú lidias, o sea, cómo te manejas con el formato de Netflix de, digamos, binge watching, de que cada 5 segundos te pasa al siguiente capítulo, para una serie. ¿Cómo lo manejas? Porque ya, claro, el momento de cada final de episodio, sobre todo en una serie como la tuya, que es de trama, es más complicado manejar ese efecto dramático. Tienes que, ¿no? Es muy sutil, tienes que hacerlo con más delicadeza y con más... Bueno, ahí como usuario lo manejo muy bien, como creador lo manejo fatal, porque aparte se consumen la serie en un día y yo me tardé un año haciéndola, entonces caigo en depresión. Te lo juro que cuando sale digo y me ponen, ya terminé, ¿cuándo la otra temporada? Sí, ¿no? Y yo así de, ¿cómo que ya? Eso es que me parece interesantísimo. Es que ves la serie en menos tiempo que yo escribo un capítulo. Y además pues, también tiene la ventaja que de algún modo, y no te lo tomes como algo mal, pero que se te olvida con más facilidad y soporta mucho mejor un segundo visionado. Es decir, que yo he vuelto a ver muchas cosas de Netflix, segunda vez, series que me han encantado, pues desde Master of None o cosas así, y la ves por segunda vez y dices, coño, si no me acordaba de casi nada, porque como fue visto muy rápido en corto tiempo, te estás ya más abierto a ver otros detalles. Pues es que es entrarle a la nueva forma de hacer televisión, ¿no? De hacer estos proyectos, porque ha cambiado la industria completamente, ¿no? Entonces, ahora a mí me cuesta muchísimo trabajo pensar en que tengo que esperarme una semana para ver otro siguiente capítulo. En la escritura se vuelve muy complejo, porque si tienes que pensar en un arco dramático amplio, ¿no? De toda la temporada, y en los microarcos de cada capítulo, y en cómo ese último tercer acto de cada, ya me estoy haciendo bolas, de cada arco, tiene que dar la vuelta o tiene que tener un cliffhanger que te lleve a querer ver el siguiente capítulo, que después es lo que hace que uno la pase muy mal como creador, y porque la gente se engancha, se lo consume en mediodía y te está pidiendo otra temporada y tú todavía no sabes si el proyecto va a tener otra temporada. Y dices, bueno, pero es la forma de hacer las cosas ahora y hay que entrarle. Y han cambiado muchísimos formatos. Por ejemplo, ahora estoy a una semana de empezar a grabar una miniserie. Son solamente 3 capítulos de 50 minutos. Muy inglés eso, ¿no? Los 3 capítulos de una serie. Me gusta. Y es otra cosa. Y es ahora sí que cada animal hay que saberlo domar de una forma diferente, ¿no? Y me pone nervioso, pero me emociona, porque sé que el día de mañana puedo llegar con Netflix y decirle a Diego, oye, ¿y si ahora hacemos 5 capítulos y después lanzamos un especial de Halloween a los 3 meses? Y probablemente me pueden decir, si está bien sustentado, vamos a hacerlo. Y es inventarte tú, ¿no? Bueno, ahora también rollo de que puedes elegir a qué personaje seguir ya me parece una locura, pero también lo estoy estudiando, ahora sí que como yendo a clases, ¿no? Estamos aprendiendo. Sí, tenemos estas pláticas todo el tiempo. Con Alguien tiene que morir, que es la miniserie de la que está hablando, la primera serie que hace Manolo 100% en España, combinando actores mexicanos y españoles. También es un riesgo para Manolo y es parte de la libertad y esta tensión que hay entre arriesgarse, libertad y responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Que es la primera vez que hace un thriller, Manolo. Nunca lo había hecho en películas, nunca lo había hecho en series, aunque tengan ¿No tienes ciertas algo fuerte de tomar? Ya ves la constante entre Manolo y yo. Y de ese lado, pero también le das el giro y es hablando del binge watching y todo lo demás, es esa libertad que se le da también al miembro, al consumidor, que puedan elegir cuándo, cómo verlo. A veces puede ser frustrante para un creador, habló Manolo de esas partes, para otros pero lo están viendo en un teléfono. Yo le dediqué a la estética de cierta manera, pero es la belleza de una plataforma donde cada uno tiene la manera y eligen cómo verlo y cómo disfrutarlo, que para cada uno se vuelve nuestra propia experiencia. Yo siempre lo digo, pero estuve en una reunión en Netflix con Reed Hastings y con Ted Sarandos, los jefazos, ¿no? de Netflix Internacional, y
me pareció interesantísimo una cosa que decía Reed Hastings en la charla, que decía, yo lo que quería en el fondo es replicar un modelo que ha sido imbatible, que es el libro. Decía, el libro tú lo puedes leer en el autobús, lo puedes empezar, puedes leer un capítulo, puedes leer 5 y nunca pasa de moda, y por muchas amenazas que tenga, la gente sigue comprando libros y le gusta leer el libro físico. Y me pareció una reflexión interesantísima y además contraria, ¿no?, a lo habitual. Dices, como una persona con tanta visión para hacer algo tan moderno como Netflix se fija en algo tan clásico como el libro. Pero es verdad, esa sensación la transmitió muy bien, de decir, tú decides cuándo empiezas, cuándo acabas, dónde lo quieres ver, cómo lo quieres ver, y tú mandas. Y ese control sobre el consumo de cultura me parece muy estimulante y muy interesante. Sí, sí. Yo lo llevaría aún un poco más lejos, que es no solo el control y esa experiencia del libro, que creo que es la mejor manera de escribirlo. Decides si lo lees en la casa, en la cama, en la playa, pero estamos rodeados aquí de libros en tu estudio, y la experiencia de cada uno de nuestros miembros es como tener su librería. Porque claro, cada uno tiene una librería diferente. Lo que tú estás viendo en tu Netflix es diferente a lo que yo estoy viendo en mi Netflix. Y de cierta manera se vuelve un reflejo de las cosas que me gustan, que disfruto, pero también de las cosas que no creo que he disfrutado. Entonces, de cierta manera es como tu colección privada de tu casa de libros, pero también cuando entras a una librería, a una casa de libros o lo que sea, y descubres un libro nuevo. Sí. Y ya después cómo lo consumes es decisión tuya, pero es esa mezcla de las cosas que te encantan, que ya tienes, ya has ido acumulando, pero también las cosas nuevas que vas descubriendo. A mí lo que me gusta, es algo también que quería preguntar, que siempre me he preguntado, es el tema de como digamos, las carátulas que van cambiando. ¿Eso cómo funciona? Por favor, cuéntanos si se puede compartir algo de cómo funciona eso, ¿no? ¿Por qué cambia cada X tiempo? ¿En qué se basa? ¿Yo lo veo diferente a ti o...? Correcto. Un poco la idea es llevarlo a que se sienta más tu propia experiencia, que se sienta y demos la imagen de una serie a raíz de los intereses que tú tienes. Entonces, eso puede ser un actor específicamente o el tono de una serie. Una serie puede tener varias cosas. Entonces, claro, igual tú te atraen más las comedias o te atrae más un thriller. Sí. Entonces, igual a una serie quieres darle las diferentes posibilidades para que tú, claro, conectes mejor con esa historia. Entonces, lo que tenemos es diferentes imágenes, diferentes videos para ir creando esa experiencia propia para cada miembro. O sea, por ejemplo, en el caso de La Casa de las Flores, a mí, por ejemplo, yo soy un gran consumidor de todo el tema de misterios, asesinatos, asesinos en serie, true crime, todo eso, todo lo que hay en Netflix me lo he visto ya. Y entonces, claro, en el caso de La Casa de las Flores, por ejemplo, claro, se puede interpretar, ¿no? Se puede enfocar desde la comedia irreverente a una serie con un misterio, con algo que desentrañar, un asesinato, un crimen, misterios. Es que eso es increíble y lo mejor es que, bueno, da para otro programa hablar con el equipo de marketing de cómo se presentan estas carátulas y te dicen, mira, la gente que opta por esto va a ver este icono, la gente que no sé. Y de repente te das cuenta en la realidad, ya en la cotidianidad. El otro día llega una amiga y me dice, ay, tu Netflix se ve más bonito que el mío. Y le digo, pues por culpa de tu marido. O sea, ¿sabes? Entonces, claro, tiene que ver a qué le das clic, con qué te enganchas, qué te recomiendan. ¿Cómo tú ves el mismo show, ¿no? Tú lo ves con una carátula, yo lo veo con otra, y es por sentirlo personalizado, y eso es maravilloso. A mí me parece fascinante ese trabajo. Pero es un poco esa experiencia de que hablamos. Cuando entras siguiendo lo de los libros, una librería, igual a alguien le atrae la carátula, y a otra persona le atrae un poco más el leer la descripción o... que lo sugiere la persona que trabaja en esta librería, que lee libros de este tipo. Entonces, cada persona le atrae algo diferente, y parte de lo que queremos lograr es que se sienta que es tu casa. Que es ese estante que tienes de libros en tu casa y que puedas elegir, y que en el momento que estás puedas conectar con algo. Qué bueno, qué bueno. Y te quería preguntar, Manolo, ¿cómo ha sido precisamente... de cara a la segunda temporada que se estrena este viernes ya, el
el trabajar con los hermanos León, que son aquí muy en España muy admirados y bastante queridos, la verdad, que no siempre se consigue ambas cosas. Sí. Pues mira, ha sido increíble. Nos conocimos, la relación viene porque Paco y yo nos hicimos muy amigos en un festival. Los festivales, mira, después sí sirven. Sí. Tengo que empezar a ir a festivales porque hay mucho... Nos conocimos en un festival y él conocía mi trabajo, yo obviamente conocía el de él. Y empezamos a platicar y empezamos a darnos cuenta que teníamos una manera de pensar y a decir, hay que trabajar juntos. Y en ese momento yo le dije, yo voy a empezar una serie, te invito, que esta es una anécdota que él la cuenta mucho mejor que yo le dije, te invito a hacer un cameo a mi nueva serie de Netflix. Y me dice que es el cameo más largo de la historia, porque se volvió un personaje recurrente, uno de los protagonistas, y ahora lleva ya más de... ya 3 temporadas vamos a estar juntos. Y fue maravilloso porque es encontrar tu propia familia, más allá de lo personal, tu propia familia profesional, ¿sabes? Gente con la que tienes un discurso que defender, o algo que decir, que puedes tener diferentes formas de pensar, pero la finalidad es la misma, ¿no? Y Paco es un hombre que piensa muchísimo en el entretenimiento como tal, que es entretener y llevarlo a un lugar artístico, a un lugar con propuesta, a tomar riesgos, a no quedarte en lo fácil o en el lugar cómodo, ¿no? En la zona confortable. Y a partir de ahí conocí a María, que para mí es una de las personas más fascinantes que he conocido de España y del mundo, ¿no? Es una leona, como yo le digo, del apellido llevas la penitencia, es un torbellino esa mujer. Es bellísima, talentosísima y ahora es una fortuna tenerla en la Casa de las Flores. Y mira, la Casa de las Flores es un formato que permitía tomarnos esta locura, porque si estuviéramos haciendo otro tipo de proyectos, seguramente diríamos... Demasiado León. Qué chafa llamar a la hermana de la vida real a que haga de hermana del personaje. Pues la Casa de las Flores es tan hilarante, rompe tantos esquemas que era una tontería si teníamos a un pedazo de actriz como María no llamarla. No, nada más, precisamente los León, que son ya como una familia aquí bastante... eso ya te digo, que es bastante atípico que la madre, el hijo, la hija acaben todos creando cosas y además sea cada uno con un registro un poco diferente, un toque, le da mucha... La gente me dice así y Carmina va a salir en la tercera. No, y yo, bueno, era la no tienen madre en el personaje, en la vida real tienen mucha madre y es increíble. Pero sí, de eso se trata, ¿no? De empezar a hacer equipo. Sí. Y de cara ahora en Netflix, por ejemplo, tú como vicepresidente de contenido y todo esto que implica que es complicado, el tanto contenido que puedes llegar a tener. Ahora, vosotros, ¿qué te gustaría a ti ver en Netflix ahora? O sea, ¿qué te gustaría de cara a nuevos proyectos? A ver, lo que estamos viendo es una diversidad de contenido. Que me gustaría ver todo lo que estamos trabajando. Tenemos este año 26 originales en diferentes etapas, lo cual implica una diversidad de contenido tremenda, desde formatos hasta géneros, tono, etcétera, y con quiénes estamos trabajando. Entonces, otra de las cosas importantes aquí en España para nosotros es que no estamos solo en Madrid, sino que estamos empezando una serie en Galicia, vamos a hacer una en el País Vasco, tenemos algo en Barcelona. Entonces, también es enseñar esa diversidad que tiene el país, no solo en locaciones, pero en historias y en personajes. Entonces, son de las cosas que quiero seguir viendo reflejadas. Queremos mejorar mucho también la diversidad de gente que trabaja en la industria, entonces estamos muy focalizados en tanto de frente y detrás de la cámara, tener esa representación real de la sociedad es algo que me apasiona mucho y de que estamos trabajando. Entonces tenemos series que van a abarcar todo, desde la nueva serie con Alex Pina, que es un thriller de 25 minutos. Nunca se ha hecho un thriller en España de 25 minutos. Un thriller, o sea, una historia de 25 minutos. Bueno, es una serie de 8 capítulos, pero cada capítulo es de 25 minutos. Eso nunca se había hecho antes. Estamos explorando formatos cortos, formatos más largos, siempre pensando en cómo innovamos la ficción. No innovar por innovar, pero cómo
ponemos un formato que haga sentido para cada historia y cómo cada historia puede entrar en diferentes formatos. Bueno, es interesante. La verdad, por ejemplo, Netflix siempre ha llevado la voz cantante en eso, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al formato este que dio tanto que hablar de Black Mirror, de Elige tu propia aventura. O luego lo de... ahora que se ha estrenado la de Criminal, ¿no? Que es en cada país diferente. Todo grabado en España, pero en cada país una historia diferente con actores característicos. David Tennant en Inglaterra, aquí Carmen Machi. Y dirigidos por diferentes directores de cada país. Me parece muy interesante ese tipo de formatos arriesgados, porque son formas de contar historias nuevas, pero que la flexibilidad de Netflix os permite inventar esas historias. Es la flexibilidad que le damos a los creadores realmente. No es que estamos encuadrando y le decimos, Manolo, queremos una serie de 3 episodios en España. ¿Qué ideas tienes? Sino que... Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre es la historia primero y después cómo encajamos esa historia y que venga del creador en sí. A veces sí empujamos las cosas. Hablas de las historias interactivas. Creo que hay un gran futuro súper interesante en las historias interactivas. Manolo y yo hemos estado peloteando ideas de cómo podemos hacer eso. Yo me imagino lo que sería hacer un culebrón en interactivo. Como que se nos ocurren ideas y son las ideas que a veces en vuelos, caminando, se te van ocurriendo y vas platicando con creadores de cómo hacerlas. Hay un gran futuro. Yo... apuesto y creo realmente en que estamos en el mejor momento, de los mejores momentos de la ficción en el mundo, en particular en España. España tiene una conexión única que es comparte el idioma con Latinoamérica y después comparte el lado cultural y social de Europa. Entonces, de cierta manera, es la conexión entre ambos continentes que no hay otro país que la tenga realmente. Podrías decir igual el Reino Unido, pero de una manera diferente. Entonces España realmente lo logra y después el español siendo el segundo idioma más hablado en el mundo, también empieza a conectar las cosas. Por eso estar aquí este año más de 25,000 personas van a haber trabajado en las producciones de Netflix en España, lo cual hace 3 años teníamos una sola producción. Entonces a mí me alegra ver todas las historias que se quieren contar en España. Cada vez que nos reunimos con alguien de 25 años hasta alguien que lleva años en la industria, encontramos algo tan lleno y potente. Además es que es verdad, porque en España siempre ha habido una forma de contarlas, de hacer series, por ejemplo, que era bastante atípica. Series muy largas, pensadas como para meter publicidad y historias que tenían mucho desarrollo cada capítulo. Y sí que es verdad que siempre se había dicho, a ver si España da el salto ese, porque calidad y capacidad había, pero dices, a ver si hay una forma de apostar por otra manera de contar historias. Y, por ejemplo, bueno, ha sido lo de La Casa de Papel ha sido una locura, por ejemplo. O sea, está en todos lados, es una auténtica salvajada. Y qué interesante lo que contabas de tu trabajo, ¿no? De poder meter el pico, meter la cabeza en el mundo interior de directores tan distintos como... pues aquí de Manolo, a alguien que no tenga nada que ver con Manolo, pero que tenga el mismo hilo conductor. Me parece interesantísimo tener tanto acceso a esos mundos. Sí, yo un poco lo describo, ponemos la carnada en el anzuelo, ¿no? Para asegurarnos de qué hambre tiene el creador para contar esa historia. Y a mí, bueno, me fascina el trabajo, me apasiona lo que hago porque también es encontrar esas historias y ahorita, por ejemplo, encontramos una historia de unos jóvenes con un formato diferente. Entonces, queremos seguir apoyando la industria, invirtiendo en la industria y en este gran país. Qué bueno. Pues oye, no os entretengo más. Ha sido un placer poder contar con vosotros dos aquí en el Hotel Jorge Juan y tomarnos un Seagram's Tónica aquí tranquilamente hablando de televisión, de creatividad, de tantas cosas. Y nada, mucha suerte, Manolo, con el estreno de La Casa de las Flores. Viernes 18 de octubre, ¿no? Viernes 18, sí, que no se lo pierdan. Es una temporada muy hilarante, muy irreverente. La van a pasar muy bien y bueno, ya viene la tercera para el 2020. Bueno, pues es digno de celebrar y de brindar. Así que gracias por tenernos y por tener ese gin tonic aquí que Manolo y yo no las pasamos, ya es la constante en nuestras vidas. Así empezó la historia, vuestra historia, así se tiene que... Y la seguimos. Sí, exacto. Pues nada, un placer. Gracias. Gracias.